Pues vamos a iniciar con una oración, amén. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias, Padre, porque has sido tan bueno, Señor, una vez más con nosotros. Dejándonos, Señor, permitiéndonos estar en este lugar para adorarte, Señor, como lo hemos hecho. Pero también, Señor, para conocerte un poco más, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe toda verdad, Señor, en esta noche. Que salgamos de aquí, Señor, llenos de tu palabra, bendecidos, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra haga el trabajo que necesita hacer en nuestras vidas, Señor. Que podamos salir de aquí diferentes a como entramos, Señor. No queremos salir igual ni peores, Señor. Queremos salir de aquí diferentes, Padre. Con un poco más, Señor, de tu palabra que nos va guiando, que nos va alimentando, nutriendo, Señor. Y que podamos llevarlo por obra allá afuera, Señor, en nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Amén. Pues continuamos con la serie que llevamos. Tenemos una serie que iniciamos hace como 2 semanas más o menos, y la serie se llama Hablemos del pecado. Y estamos llevando esta serie como parte de un dicho que hay, ¿verdad? Fue lo que también por parte del Espíritu Santo ponía en mi corazón. Y es un dicho que hay aquí en los Estados Unidos, que se dice el elefante en la habitación, que es un dicho que se ha traducido del inglés al español. Y este dicho habla de que hay algo grande en nuestras vidas. No sé si se oye, porque sí o qué, que no, como no se oye acá, no sé si se está oyendo. Entonces habla de que hay algo grande. Por ejemplo, nosotros poníamos este ejemplo. La semana pasada decíamos que, o antepasada creo ya, ¿verdad? Decíamos que tú entras a un lugar, a un doctor, con un doctor, y cuando entras a aquella oficina del doctor, te encuentras con un elefante sentado en la oficina. Y tú dices, pues qué raro, un elefante en la oficina del doctor, ¿verdad? Pero como todos están sentados y todos están esperando su turno, nadie dice nada, nadie pregunta, oye, ¿y por qué el elefante? ¿Verdad? O por qué está haciendo aquí. Y a lo mejor el elefante está ahí leyendo el periódico, ¿verdad? Y tú dices, pues, ¿qué está pasando? Bueno, así es el pecado en la vida de muchos. Podemos decir que el pecado se adentra en nuestra vida tan sutilmente que se empieza a sentar en ese cuarto de espera. Y cuando se sienta en ese cuarto de espera, está ahí tan grande y nosotros no queremos decir nada. Lo vemos y sabemos que está ahí. Y quizás los demás lo vean también. Y dice, ahí está. Pero todos se quedan callados por miedo a ofender, o quizás por miedo a decir, no, es que, pues ¿qué voy a decir? Ahí está. Y no hacemos nada por saber por qué está ahí, o cómo podemos, por qué, qué es la razón. Y por eso es que le llamaba así, hablemos del pecado. Hablemos de aquello que se ha guardado en nuestro corazón, que lo hemos olvidado, como que si nada pasó. Y lo dejamos ahí en ese rincón de nuestro corazón, pero sigue ahí. Y por eso es que decíamos esta serie, Hablemos del pecado. Y entre los pastores ya han dado varios temas. Algunos todavía no se dan en español, se han dado en inglés, pero también van a venir a español y viceversa. Los mismos que dieron en español se van a ir también al inglés, y vamos a llevar un corrido completo, ¿verdad? Un recorrido completo, porque hay ciertos pecados que son muy latentes en la vida de las personas, ¿verdad? Y nos contamos todos. Hay muchos pecados que de repente se han guardado ahí y que necesitamos que la palabra de Dios nos ilumine y que empecemos a quitarlos de nuestra vida, porque de hecho es lo que la palabra dice que hagamos. Dice que nos vayamos despojando de todo peso del pecado. Nosotros vamos yendo en nuestro caminar cristiano y vamos viendo por la luz de la palabra aquello que nos va estorbando y lo vamos quitando. Lo vamos quitando del camino, vamos limpiando nuestro camino. Y por eso es que decíamos el elefante en la habitación. Dijimos que es algo que es obvio, pero que se ignora o no se quiere discutir. Y comenzamos a hablar de ese elefante en la habitación que le llamamos el elefante de la desobediencia. El elefante de la desobediencia. Y le pusimos como título el pecado de la desobediencia. Y si usted recuerda, dimos una primera parte y vamos a seguir con la segunda parte de
de este mensaje del pecado, de la desobediencia. Y es un tema que decíamos muchas veces se sigue pasando por alto o se sigue ignorando en la iglesia. Y fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, yo se los leo. Dice así, Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, dice: mira, yo os he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y luego dice el 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová, tu Dios. Y luego dice también de la siguiente manera, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga, ¿en dónde? En la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Fíjate lo que está pasando aquí. Desde los tiempos antiguos, el Señor fue bien claro. El Señor fue bien claro con su pueblo y les advirtió. Y estuvimos hablando hace unas semanas y decíamos, sobre aviso no hay engaño. Y el Señor advirtió a su pueblo y les advirtió una cosa. Les decía, sigan estos caminos, los caminos de mi palabra, mis caminos. Fíjate lo que sigue diciendo. Estamos en el versículo 16, ¿verdad? Dice el 17, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis y no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Y dice el 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Y aquí es donde vemos el Señor ya hablando a testigos para que sean parte de lo que el Señor nos está diciendo. Y dice así, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y, ¿qué dice? Y la maldición. Y luego nos dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor, a través de Moisés, nos habla a nosotros el día de hoy. Y nos dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor nos puso a elegir, así como puso a su pueblo a elegir, nos pone también a nosotros a elegir. Y nos dice, Josué, elige la vida. Josué, elige la bendición. Pero ¿sabes qué? Elegir la vida y elegir la bendición solamente se puede llegar ahí por una ruta. Y la ruta se llama la ruta de la obediencia. Esa es la única ruta que nos lleva a la bendición, que nos lleva a la vida, según la palabra que nos da Moisés en Deuteronomio. Pero también nos dice cuál es el camino que nos lleva a la muerte y a la destrucción. Y el camino que nos lleva a la muerte y la destrucción es la desobediencia. O sea, son dos caminos muy simples. O obedecemos a Dios y nos alineamos con Dios, entonces podemos obtener la vida y la bendición de Dios, o simplemente nos vamos por la desobediencia. Por la ruta de la desobediencia no vamos a llegar a ningún lado, al revés. Vamos a obtener la destrucción y la muerte. Por eso el camino de la obediencia requiere que uno ame al Señor. El camino de la obediencia requiere que uno ande en sus caminos, pero no, el Señor requiere que andemos como cuando estamos en un pacto de matrimonio. El Señor quiere que andemos con compromiso, con una devoción, que seamos leales al Señor. Eso es lo que el Señor pide. Si nosotros decidimos andar por el camino de la obediencia, esto significa que tú amas al Señor con todo tu corazón. Esto significa que vas a andar por sus caminos, que vas a hacer un pacto con Dios de compromiso y de devoción hacia el Señor. Y fíjate que este elefante del que estamos hablando, de la desobediencia, puede manifestarse de muchas maneras. Algunos creyentes pueden estar involucrados en comportamientos pecaminosos, puede ser mentira, puede ser inmoralidad sexual, puede ser robo, por nombrar nomás algunos, pero también puede ser otros, muchos más, que pudiéramos tomar toda una lista de hasta pequeños pecados, que muchas veces decimos pequeños, ¿verdad? Pero sabemos que no hay pequeños ni grandes, ¿verdad? El Señor los mira a todos igual, mira que es un pecado.
Pero podemos llevar una lista grande, pero también la lista de la obediencia, o la desobediencia más bien, perdón, a los mandatos de Dios. Porque recuerda que le dice, y que obedezcas todos mis mandamientos. Y alguno de esos mandamientos en los cuales pudiéramos estar tambaleando, pudiera ser el perdón, pudiera ser la generosidad, o pudiera ser hasta el amor al prójimo. Y si no estamos alineados, entonces estamos desobedeciendo a Dios. Podemos estar en todos esos tipos de desobediencia. Puedes ver que hay diferentes tipos. Está el que desobedecemos los mandamientos de Dios, de amar al prójimo, de ser generosos, de perdonar como Él nos perdonó. Pero también podemos estar en esos pecados de mentira, de inmoralidad sexual, de robar. Y la palabra nos habla que la desobediencia siempre va a traer consecuencias. Y si ustedes recuerdan, estuvimos hablando de la historia de Jonás. No sé si recuerdan esa historia de Jonás que estuvimos viendo. Y nomás por el motivo de organizar bien la enseñanza, estuvimos viendo 4 etapas que vivió Jonás. Y entre esas 4 etapas de la experiencia de Jonás con el Señor, estuvimos viendo las primeras 2. Y ya no lo vamos a repetir todo porque pues, si no nos acabaríamos ahí otra vez. Pero vamos a ir a las otras 2 que nos faltaron la vez pasada. Pero nomás vamos a dar un pequeño resumen de las primeras 2 que vimos. Y las primeras 2 que vimos, fuimos la etapa primera de Jonás, que fue la desobediencia. Jonás deliberadamente eligió desobedecer. No se le chispoteó, ¿verdad? Él dijo, el Señor me dijo, ve a Nínive, y él agarró sus cosas y en lugar de ir a Nínive dijo, me voy para el lado contrario, completamente. Entonces Jonás deliberadamente decidió desobedecer. Y esa fue la primera etapa que vimos nosotros, ¿verdad? Y normalmente esa etapa es la primera que inicia con todo aquel que se empieza a llenar de pecado. Empezamos a llenarnos de pecado. El pecado es una desobediencia a Dios, porque estamos desobedeciendo al mandato de Dios, ya sea de alguno de esos que nombramos a su momento, y ya empezamos a caer en pecado. Entonces se empieza a ver por la desobediencia primero. Ahora, las razones por las que Jonás desobedeció a Dios ya las vimos, y nomás se los recuerdo. La primera razón, porque se olvidó del Señor. ¿Recuerdan que dijo, y me acordé y oré al Señor? Pero también vemos el segundo, que es el descuido de la oración. Porque hasta el capítulo 2 vemos que Jonás ora. En el primer capítulo él va bien contento hacia otro lado, ¿verdad? Él agarra su barco y dice, paga su ticket, lo vimos la vez pasada, y dice, me voy. Y él piensa, ya me libré, ya no voy a ir a Nínive. Entonces vemos que él se olvidó del Señor, descuidó la oración, y también vimos otro de las razones, y es que creyó las mentiras. Él mismo creyó las mentiras, se puso su mirada en cosas ilusorias, que decíamos la palabra ilusoria en este capítulo 1, habla como de una burbuja de jabón. Tú miras una burbuja de jabón y dices, qué grandota, de esas que inflan así grandes, y dices, qué bonito se ve, pero cuando la truenas, no queda nada. Entonces eso es cuando hablaba también Jonás de poner la mirada en cosas ilusorias. Vemos que él creyó las mentiras. Ahora, ¿qué fue lo que perdió Jonás una vez que entró en la mentira, que entró en el pecado? ¿Qué fue lo que perdió Jonás? Nomás para recordarlo un poquito antes de entrar. Jonás perdió la voz de Dios. Cuando tú vas al capítulo 1 del libro de Jonás, tú ves que el Señor le habló a Jonás. Jonás, ve a Nínive. Está hablando Jonás con Dios y Dios con Jonás y le está diciendo qué hacer. Pero una vez que Jonás decide desobedecer, pierde ese enlace con Dios. Y eso es lo que hace el pecado, nos aparta de con Dios. Ya no hay esa comunicación. ¿Y qué pasó ahora? El Señor le tuvo que hablar a Jonás por medio del viento, por medio de aquella tormenta que llegó y azotó aquel barco. Después le tuvo que hablar a Jonás por medio de los hombres que estaban en el barco, hasta por el capitán, que llega y le dice, ¿qué pasó? ¿Quién eres tú? ¿Y por qué esto está pasando? Y sabemos que Jonás les dice qué es lo que había hecho. Entonces primero Jonás pierde la voz de Dios. Después de que Jonás pierde la voz de Dios, dijimos 2 semanas pasadas, perdió su energía espiritual. Recuerda esta parte, porque
cuando Jonás mira que todo se está poniendo medio feo afuera, él desciende, ¿recuerdan? Desciende abajo y dice que se pone a dormir. Entonces ahí perdió su energía espiritual, lo que nosotros llamamos una depresión. Recuerda que una persona con depresión, ¿qué hace? Puede haber un tormentón afuera, puede haber un mundo de problemas, y la persona en depresión va y se encierra y se acuesta. Y hasta, yo creo, se cubre, ¿verdad? Y se queda acostado, y una depresión puede matar, ¿sabía? Si lo deja uno que se quede, puede matar a la persona. Este Jonás cayó en esa falta de energía espiritual. Por la desobediencia fue y se escondió bajo del bote y dijo, yo me duermo. Y todos estaban asustados sacando el agua, ¿verdad? Y queriendo rescatar el bote, tirando todo por la borda, ahora sí que literal. Pero él dormido. Lo otro que perdió Jonás perdió su testimonio. Profeta de Dios. Y siendo profeta de Dios, él mismo le dijo a las demás personas lo que había hecho. Y las demás personas lo veían como, bueno, pues si este es profeta de Dios y desobedeció a Dios. Lo puedes leer en Jonás 1, capítulo 1, versículo 10 y 11, donde dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Le dicen a Jonás. Dice, porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. O sea, Jonás se los había dicho. Entonces, otra de las cosas que perdió Jonás, dijimos, fue su testimonio. Y aquí fue donde nos quedamos la vez pasada. Entramos a la etapa 2 de Jonás, de las lecciones que aprendemos de Jonás y su encuentro con el Señor que tuvo. Entonces, primera etapa fue la desobediencia, la segunda etapa fue la etapa de la disciplina. Y aquí es donde ya empezamos a tambalear, ¿verdad? Cuando se habla de disciplina, especialmente de parte de Dios, es algo que quizás nos haga sentir un poco como temor, porque dices, ¿te imaginas el Señor disciplinando? Pero también te hace sentir bien, porque dices, yo sé que si el Señor me disciplina es porque soy su hijo, ¿sí o no? Y es lo que hace el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jonás? Jonás desobedeció a Dios. ¿Qué es lo que hizo Dios a Jonás? Lo disciplinó. Ahora, fíjese que el Señor no se rindió con Jonás y no le dijo, pues que te trague el pez y que te dijera, y ese es tu castigo. No le dijo así, ¿verdad? Al revés, el Señor dice que tenía preparado un pez. Lo tenía preparado, fíjate. Aquí de preparado tú puedes ir y buscar qué significa. Significa que el Señor, Él estuvo ahí y dijo, este pescado lo escogió y dijo, este pez es el que va a ser el que va a ir y lo voy a crecer tan grande por unos años. No voy a dejar que nadie lo pesque para que este pez sea el que vaya y va ahí a tragar a Jonás. Ahora usted piensa en esto, Jonás no estaba en un lugar así, en el estómago del pez y ahí bien contento y sentado y con una camita o algo, ¿verdad? Quizás, si te pones a pensar, pudiera haber estado quizás apretado ahí, ¿verdad? A lo mejor cuando entraba el agua como que lo asfixiaba y luego otra vez salía. Pueden haber pasado muchas cosas. Pero si tú te pones a pensar en esto, a mí me daba mucha alegría que el Señor no se había rendido con Jonás. Y no le dijo al pez, échatelo. No le dijo, mastícalo, ¿verdad? Sino que le dijo, ahí deténlo y entonces vamos a ver qué es lo que hizo. ¿Te acuerdas que Jonás no oró al instante? Dice que duró ¿cuántos días? 3 días. ¿Te imaginas? 3 noches duró ahí. Y dice que entonces oró Jonás, ¿verdad? Entonces oró Jonás. Ahora, algo que veíamos aquí era que Dios se preocupa tanto por el trabajador como por el trabajo. El Señor quería que la palabra fuera llevada a Nínive, ¿sí o no? Pero no, Él no quería nomás llevar a cualquier persona. Él había elegido a Jonás. Y Jonás tenía que entender lo que el Señor le había hablado hacer.
aunque significare que tuviera que pasar por tormentas y por aquel estómago, ¿verdad?, de ese gran pez. Cuando estamos en la voluntad de Dios, el Señor saca lo mejor de nosotros, dijimos la vez pasada. Pero cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, sale lo peor de nosotros. Y eso se sigue viendo dentro de las familias, se sigue viendo dentro de la vida del creyente. Nomás salte de la voluntad de Dios y todo lo malo va a salir. Pero si te pones en la voluntad de Dios, empieza a ver cómo el Señor te usa para su gloria. Y cómo el Señor te usa para llevar su palabra, para llevar aquellas buenas nuevas a aquellos que la necesitan. Y el Señor saca lo mejor de nosotros. Y aquí fue donde paramos, ¿verdad? Entonces, dijimos, el Señor disciplina. Ahora es bien diferente la disciplina del castigo. Porque aquí estamos hablando de una disciplina, no es nomás como la palabra que es castigar. La disciplina no nomás es castigar. Porque luego muchos piensan, no, es que el Señor me castiga, ¿verdad? Como piensan, castigó a Jonás. Y no, castigar es hacer que una persona le duela algo, pero sin ningún propósito alguno, más que nomás para que pague lo que hizo. Eso es castigar. Entonces tú castigas a alguien, le quieres hacer daño y lo quieres hacer sufrir, nomás para que pague lo que hizo, que es lo que hace un juez. Un juez dice, tú hiciste esto malo y tu castigo es 10 años en la cárcel para que se te quite, ¿verdad? Pero el Señor no hace eso. El Señor nos disciplina. El Señor nos enseña. Y el Señor quiere que a través de la disciplina nosotros seamos enseñados. O sea, el Señor no nomás nos dice, te va a doler y ya, para que se te quite, ¿no? Al revés, el Señor dice, te va a doler, pero va a dar un fruto apacible, ¿sí o no? Al final va a dar un fruto aquella disciplina. Y nosotros podemos ver por toda la Biblia que el Señor no dejaba sin disciplina a sus hijos. Lo pudimos ver con David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra. Sin embargo, también era un ser humano y también cometió muchos pecados. Y pecados graves, así que decimos, nosotros le ponemos título, ¿verdad? Le ponemos pecados graves, aunque sabemos que son iguales, pero le ponemos así porque decimos, ay, qué tremendo, mandó a matar a alguien. O sea, pues, dices tú, eso es lo máximo que pudiera llegar a alguien, ¿no? Nosotros nos ponemos a pensar y el Señor lo disciplinaba y el Señor lo enseñaba. No lo castigaba solamente y le decía, ay, para que se te quite, David, sino que el Señor lo hacía pasar por un dolor, pero para enseñarlo, para que diera un fruto apacible y que él dijera, sí, Señor, me arrepiento. ¿Y cuántas veces no vino arrepentido delante del Señor? Nosotros vemos los salmos y el salmo nos dice cómo había ese abatimiento en su corazón. Dice, mientras guardaba todo eso, mis huesos se secaban. Me comía, dice, me calcomía, ¿se dice? Calcomía. Mi cuerpo, dice, porque todo eso guardaba, dice, pero cuando vine y se lo entregué al Señor, entonces, dice, ya, pude respirar, pudo sentir esa paz de Dios. Entonces el Señor cuando disciplina, Él quiere enseñarnos, quiere guiarnos, aunque también conlleva una consecuencia. Nosotros podemos ver que una vez, una de las historias de David, él levanta un censo, ¿recuerdan esa historia? Que dice, ve y cuéntame todo el pueblo, dime cuántos hay en el ejército de Dios. Y aquel profeta le dice, ¿estás seguro? Porque el Señor te aumente 100 veces más lo que tienes, dice, pero no lo hagas, porque el Señor no le gusta eso. Él quiere que tú tengas confianza en Él. Él le decía a David, y él decía, no, tú ve y cuéntalos, todo está bien. Aquel profeta dice que la palabra del rey pudo más que la de él, entonces fue y contaron al pueblo. Y por esa
desobediencia que hizo, pagó muy duro, ¿sí o no? Pagó muy duro, la pagó todo el pueblo. Fueron los que pagaron esa desobediencia que tuvo David. Ahora, cuando nosotros vemos a Jonás, Jonás desobedeció a Dios, lo hizo deliberadamente y el Señor tenía que aplicar una disciplina. Una disciplina, pero también una consecuencia por los actos. Mas no lo iba a dejar ahí. Fíjate lo que dice el capítulo 2, versículo 6 del libro de Jonás. Jonás capítulo 2, versículo 6 dice: descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida, ¿qué dice? De la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Algunos eruditos decían que quizás Jonás, él lo contaban como muerto. A Jonás, unos eruditos decían, porque Jesús lo usa para ilustrar su muerte y su resurrección. Entonces, muchos decían, quizás Jonás, él murió y el Señor quiso que muriera para que entonces viera lo que los ninivitas iban a sufrir si no les hablaba. Ahora, esa era una especulación. Pero la palabra de Dios sí nos dice lo siguiente, en el versículo 6 dice: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Y luego dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Y yo lo veía de esta manera: estando en el estómago de un pez por 3 noches, yo me cuento como muerto. Digo, no, pues ya de aquí ya no salgo. Digo, ya el primer día, ¿verdad? Sí, es cierto. Yo digo, no, pues ya estoy dentro, ¿te imaginas? O sea, me va a digerir y yo ya, y aquí me quedé. Ahora nosotros podemos ver que Jonás dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Jonás empezó a reflexionar, empezó a decir: Señor, perdóname. Recuerden que entonces Jonás recordó, ¿recuerdan eso? Se acordó del Señor. Fíjate lo que dice el versículo 5. Vamos a Hebreos. Le invito a que vaya a Hebreos capítulo 12. Hablando de aquella disciplina. Yo creo que ya no lo sabemos, ¿verdad? Dice Hebreos 12, versículo 5. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Fíjate que a veces Dios disciplina de muchas maneras. Yo lo veía de esta manera a lo largo de mi caminar con el Señor. Yo veía que el Señor puede disciplinar o dar una exhortación, una reprensión a través, claro, de su palabra. Lees la palabra y el Señor te hace reflexión y dices: ay, Señor, perdón por lo que estaba haciendo. Quizás el Señor nos reprende o nos exhorta por medio de una predicación, por medio de un canto. A veces estamos cantando y decimos: ay, el Señor nos redarguye y ay, Señor, por su espíritu. A veces nos reprende por medio de un hermano y el hermano habla o te dice algo y te dice: ¿sabes qué? Esto es lo que dice la Biblia. Y el Señor nos reprende a través del hermano. A veces Dios reprende y si no escuchamos su reprensión, entonces Dios tiene que empezar a azotar. Y fíjate lo que dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Aquí nos dice una gran verdad, algo que pasa dentro del cristiano cuando es reprendido por el Señor. ¿Y sabes qué es lo que empieza a hacer el creyente? Empieza a menospreciar. Por eso dice: no menosprecies. La advertencia del Señor es: no menosprecies, porque eso es lo que está dando a dar el hombre una vez que es reprendido por la palabra de Dios. Dice: no.
Y ahí dice, hijo mío, no menosprecies ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y es posible que el Señor, nosotros respondamos a esa disciplina del Señor con un menosprecio. Es muy posible. Y que digamos, no. Y entonces empieza el Señor a azotar. Bueno, lo que dice aquí también en la Biblia. Porque dice que azota a todos los que recibe por hijo. Ahora entra la disciplina, y si la disciplina no nos centramos en conducta, entonces el Señor empieza con los azotes, pero no para lastimarnos, sino para corregirnos, para guiarnos. Yo les comentaba la semana pasada, o creo que fue la antepasada, que les decía, cuando mis papás me decían, y estaba chiquito y me decían, te tengo que corregir. Decía, no tienes que. No, te tengo que corregir. Y yo, no, yo sí entiendo sin que me digas, sin que me corrijas, ¿verdad? Y decían, me duele, pero te tengo que corregir. Yo decía, no, me duele a mí. Yo decía, a ti no te duele. Y ahora lo entiendo, ahora que tengo hijos, entiendo que sí duele, pero que es algo que tenemos que hacer para disciplinar a nuestros hijos. Y el Señor hace lo mismo. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando es reprendido por Él. Tenemos que tomar aquella disciplina, no a la ligera, sino decir, sí, Señor, gracias. Fíjate que a mí me llama mucho la atención mi hija Sara. Cuando le llamo la atención, me dice, sí, papi, sí. Perdón, papi. Órale. Ya, ¿qué digo? Yo, ok. Y ya le digo, bueno, y le hace, sí, papi. Perdón, papi. Y dije, órale. Le dije, qué corazón, ¿verdad? Que no cambie, que se quede ahí en ese corazoncito, ¿verdad? Y así es como debemos ser nosotros con el Señor. Señor, cuando el Señor nos llegue y nos dice, Josué, esto. Ay, sí, papi, perdón. Y corregir, ¿sí o no? Eso debería ser nuestra respuesta. Y fíjate que yo he visto hermanos hacer esto. Yo he visto ver hermanos que se enojan con Dios cuando son reprendidos por el Señor. Me ha tocado ver hermanos que se enojan contra Dios y se amargan, que desprecian la disciplina, resisten la disciplina, pelean con Dios y me dicen, Josué, es que yo estoy enojado con Dios. Digo, ándale, qué tremendo, enojado con Dios. ¿Por qué? Pues es que el Señor me quitó esto, me hizo aquello. Le digo, sí, el Señor. Qué feo. Se resisten a la disciplina, pelean con Dios y todo esto está mal. Dios no quiere que desmayemos cuando nos disciplina, ¿sí o no? Él dice, no desmayes. No quiere que desmayemos. Dios no quiere que nosotros peleemos con Él cuando nos disciplina. Que cuando nos dice por medio de su palabra, cambia esto, nosotros no debemos de andar ahí peleando con el Señor diciendo, no, Señor, pero ¿por qué? No. De hecho, el Señor lo que quiere es quebrar nuestra voluntad. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos? Cuando de repente tu hijo se sube en su macho, ¿verdad? Y dice, no, así. Y pues te tengo que disciplinar. Y a veces están duros, no, disciplíname. Okay. Y ya de repente, no, ya sí, mejor sí, ¿verdad? Una disciplina, ya sea lo que haya sido, sabemos que hay muchas maneras de disciplinar. Dios no quiere que desmayemos. Todo el propósito de la disciplina es quebrantar la voluntad. Y el Señor quiere disciplinarnos para quebrar nuestra voluntad, es decir, quiero que hagas lo que yo te estoy pidiendo que hagas, que sea tu voluntad. Que lo hagas con voluntad propia, no por obligación, no a la fuerza. Y fíjate lo que hace con Jonás. Jonás entra a ese estómago del pez por 3 noches. Después ora al Señor, eleva una oración al Señor y el Señor lo escucha. El Señor escucha su oración porque ahora sí se acordó del Señor. Y lo escucha. ¿Y sabes qué hizo el Señor ahí? Quebrantó su voluntad. Si los padres no quebrantamos la voluntad de un niño, el niño no va a madurar. Si nuestro padre no quebranta nuestra voluntad, no vamos a madurar. Vamos a querer hacer lo que queremos siempre.
Y el Señor no quiere que nosotros hagamos lo que queramos, el Señor quiere que hagamos su voluntad, pero no forzado, sino que lo hagamos porque esa es nuestra voluntad de hacer. Porque hemos decidido, Señor, me quiero alinear a tu voluntad. Yo lo veo aquí es como un resfriado. Hay que quebrar el resfriado, ¿sí o no? Tenemos que quebrar ese resfriado. Eso quiere decir, cuando hablamos de quebrar, estamos diciendo poner bajo control. Tenemos que ponerlo bajo control. Fíjate, déjame leerle Mateo capítulo 5, versículo 5. Yo se los leo. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y yo veía esta palabra mansos. La palabra mansos viene de la palabra mansedumbre. Ahora, cuando está hablando de bienaventurado, está diciendo dichoso, feliz. Es aquel que tiene mansedumbre. Mansedumbre significa que tiene bajo control, que tiene su poder bajo control. Entonces está diciendo aquellos que tienen un autocontrol. ¿Sabes qué quiere decir también? Quiere decir como la palabra domado. Ahora, un caballo no sirve para nada, al menos que esté ¿qué? Domado. Tú puedes tener un caballote así bien bonito con unas patotas esas granotas como los de Disney, ¿verdad? Que están bien bonitos. ¿Y de qué sirve si no está domado? Pues ahí nomás va a estar, ¿verdad? Te le vas a querer acercar y vámonos, va a correr o te va a dar un patadón por allá. No sirve de nada. Entonces un caballo es inútil hasta que se doma. Y Dios tenía en la mente de Jonás esto. Porque nosotros podemos ver que Jonás tenía memorizadas las escrituras. Jonás conocía al Señor. Yo sé que eres grande en misericordia y lento para la ira. Por eso huí, porque yo sé que te arrepientes de hacer el mal. Fíjate, el Señor tenía una buena teología, dijimos la vez pasada. Jonás tenía una buena teología. Sin embargo, no fue obediente a Dios. Dios no tenía la voluntad de Jonás. Y hasta que obtuvo la voluntad de Jonás, no pudo controlar el cuerpo de Jonás. Porque cuando nuestra voluntad la quebramos y dejamos que el Señor sea el que gobierne, entonces hacemos la voluntad de Dios. Entonces el Señor es el que gobierna en nuestro ser. Entonces lo que hacemos, no lo hacemos porque nosotros lo hacemos porque el Espíritu Santo nos guía a hacerlo. Por eso dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Dice la palabra, ya no vives para ti. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para el Señor. Y hasta que obtuvo la voluntad de Jonás, no pudo hacer que Jonás fuera. Porque la voluntad de Jonás estaba bien dura. Tuvo que llevarlo el Señor a través de toda esa disciplina como consecuencia a su desobediencia. Recuerda que la disciplina no viene al menos que nosotros seamos pues desobedientes. Porque el Señor no nos va a decir, no, te voy a disciplinar así nada más. El Señor nos enseña y con sus cuerdas de amor dice que nos atrae. Y por eso le decía al pueblo en Deuteronomio que leímos al principio, ve por la obediencia, ve por el camino de la obediencia, que era la recomendación de Dios. Y hasta que obtuvo la voluntad de Jonás, dijimos, no podía controlar a Jonás, no podía que su voluntad fuera hecha por medio del cuerpo de Jonás. Perdón. Eso nos lleva a la etapa tercera que podemos aprender de la experiencia de Jonás. Entonces dijimos, la etapa número 1 que aprendimos, la desobediencia. En la desobediencia se desató todo aquello que perdió Jonás. En la etapa número 2, el Señor empieza a disciplinar a Jonás. Le empieza a someter su voluntad. Le dice, Jonás, tienes que domarte, tienes que controlar tus emociones. Tienes que controlarte. Y Jonás, una vez que el Señor habla con él, una vez que tiene esa comunicación y tiene la voluntad de Jonás, entonces Jonás no se resiste. Aquí ya Jonás ya no se resiste. Ya no lucha Jonás más contra Dios. No discute con Dios. Sino, ¿sabes qué hace?
se somete a la voluntad de Dios. Y esto nos lleva a la tercera etapa. La tercera etapa es la reedificación. ¿Reedificación se dice? Se vuelve a reedificar. Eso. Bueno, lo que quiero decir es cuando alguien se dedica al Señor, porque él ya estaba dedicado, ¿sí o no? Porque era un profeta, pero ahora se vuelve a ¿cómo se dice? ¿Reivindicar? Ah, bueno, fíjate, ya aprendí una palabra. Bueno, reivindicar se dice, ¿verdad? Ok, se vuelve a reivindicar. Yo le había puesto rededicación porque no sabía, dije, ¿cómo se dice de dedicación? Vuelve a rededicarse. Ok, entonces ahora empieza a reivindicar, se empieza a reivindicar, se vuelve a dedicar al Señor otra vez. Entonces pasó de la disciplina a volverse a reivindicar, reivindicar. Esa palabra va a estar interesante. Entonces, eso es lo que hace él. Fíjate lo que dice el versículo 9. Jonás capítulo 2, versículo 9. Dice así: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La traducción lenguaje actual lo dice de la siguiente manera. Dice: cumpliré las promesas que te hice. La salvación es de Jehová. Póngase a pensar en algo. ¿Era tan difícil haber hecho esto desde el capítulo 1? ¿Dedicarse al Señor? No era tan difícil. De hecho, nosotros pudiéramos haber saltándonos todo esto si desde el principio le hubiera dicho, sí Señor, lo hago, como tú me mandaste. Pero tuvo que pasar por todos estos momentos y ahora su voluntad había sido sometida al Señor y ahora dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Nomás imagínense cómo hubiera sido la historia si Jonás hubiera hecho el llamado sin la necesidad del rellamado, ¿verdad? O otro llamado otra vez. Y yo lo veía de esta manera, no sé si usted lo puede ver de esta manera también. Entre el llamado y el rellamado hay tormentas, hay situaciones difíciles, pero también hay peligros. Hay peligros que se corren en ese medio, en ese tiempo intermedio. Podría haber tenido una corona en la cabeza como ganador de almas desde el primer tiempo, pero ahora tuvo que pasar por una situación para poder obtener. Ahora, él podía haber caminado en luz desde el principio, pero decidió meterse por la oscuridad, decidió meterse por la ballena, ahora sí que 3 noches. Podría haber pescado en lugar de haber sido pescado. Pero esa era la voluntad que el Señor quería romper. ¿Y sabe qué? Así como Jonás, muchas veces estamos todos nosotros. Llega mucho tiempo que el Señor nos dice algo y muchas veces nosotros nos ponemos, ahora sí que levantamos argumentos. Y empezamos a levantar nuestros argumentos. Ay Señor, pero por esto, pero por aquello. Y el Señor dice, ¿estás seguro? ¿Quieres entrar al tiempo oscuro, verdad? Y el Señor muchas veces ahí cuando nos llama aprendemos y otras veces nos pasa por esos momentos difíciles para que entonces aprendamos a domar nuestro yo y decir, no Señor, me someto a tu voluntad. Fíjate lo que dice el versículo 7 del capítulo 2 de Jonás, dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Fíjate cómo dice 2 veces santo templo, habla de aquel templo. En el versículo 4 también lo dice, vaya un poquito para atrás. Capítulo 2, versículo 4 dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos,
Si usted ve el 7, dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Dice, volvió a llegar mi oración a tu santo templo. Pero en el 4 él dice, desechado soy de delante de tus ojos. Y yo me ponía a pensar en esto, porque cuando tú miras ese versículo 4 que dice, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Yo me ponía a pensar en esto aquí y decía, bueno, Jonás se estaba quejando porque había sido desechado. Dice, desechado soy delante de él, delante de tus ojos. Y póngase a pensar, pues esto era lo que quería, porque había salido para otro lado, cuando el Señor le había dado un llamado. Y entonces, ¿qué había pasado? Se había salido, había desechado, pero no porque el Señor lo había desechado, sino porque él había querido así. Sin embargo, en el versículo 7, vuelve a decir y dice, pero cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Algo que podemos aprender es que el Señor no desecha para siempre. Si nosotros venimos al Señor y estamos con el Señor, llega un momento que el Señor empieza a redarguirnos a través ya sea de la disciplina o a través de los momentos difíciles, como aquel hijo pródigo, ¿recuerdan? Aquel hijo pródigo en el cual había tomado una decisión igual que Jonás. Y aquel hijo pródigo le había dicho, no, yo no quiero estar en la casa de mi padre. Menospreció, ¿sí o no?, la disciplina de su padre. Menospreció que en su casa tenía todo lo que, pues tenía todo para comer. Tenía todo dentro de la casa de su padre. Pero lo menospreció y le pidió a su padre la herencia y le dijo, no, padre, yo me quiero ir. Y lo gastó todo. Y el padre lo esperaba pacientemente. Fíjate que cuando vemos esta historia de Jonás, yo lo veía que es una versión del Antiguo Testamento de esta versión de Jonás, es una versión del Nuevo Testamento de Primera de Juan. Vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice de la siguiente manera. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero aquí hay un sí que es condicional. Sí, con una condición de que si nosotros venimos al Señor y le decimos al Señor, Señor, perdóname. Esto habla de un arrepentimiento genuino. No hablan de unas meras palabras, porque palabras podemos decir muchas. Señor, perdóname y ya. Pero habla de un arrepentimiento genuino. Si confesamos nuestros pecados, si venimos delante del Señor, Señor, yo sé que te he fallado. Estas son las áreas que te he fallado, Señor. Y tú las conoces porque el Señor conoce el corazón, ¿sí o no? Él lo conoce, cada una de ellas. Por eso cuando yo veía este versículo de Jonás y veía este de Juan, decía, es una versión antigua, ¿verdad? Este de Jonás, de esta nueva de Juan. También cuando el rey Salomón decidió dedicar el templo, en primer libro de Reyes, capítulo 8, vamos ahí, primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 33. Fíjate lo que decía el rey Salomón. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 33 dice, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti, y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren, y suplicaren en esta casa, tú, ¿qué dice? Oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Qué promesa, ¿no? Yo me ponía a ver y decía, qué promesas del Señor. Fíjate, cuando usted lee Juan y dice, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego tú miras lo que dice Jonás, y Jonás dice, entonces dije, en el versículo 7 de Jonás que dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta su santo templo. Estaba diciendo, entonces le dije al Señor, Señor, he entendido. Si decimos, Señor, perdóname, no con palabras, con hechos, con una acción en nuestro corazón. Por eso dice la palabra en el Salmo también, que el Señor no desprecia a aquel que viene con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Es la palabra que nunca va a rechazar a alguien así. Si decimos, Señor, perdóname por desviarme de tu camino, Señor, aquí estoy. Entonces nuestro Dios escucha desde los cielos y perdona y nos limpia. Y como aquel hombre recibe a su hijo, aquel padre de aquella historia que el Señor nos contaba, del hijo pródigo, lo recibe, lo viste, lo cambia, ¿verdad? Le pone sus anillos en sus dedos de parte de la familia y vuelve otra vez la restauración. Qué bonito, ¿no? Fíjate lo que aprendemos de Jonás. Yo me ponía a ver esto y decía, el Señor perdona. Su misericordia es tan grande que no importando lo que hayamos hecho, como lo hizo en este caso Jonás, que desobedeció completamente a Dios, o como lo hizo David, que desobedeció muchas veces a Dios, pero de veras se arrepentía de corazón y decía, ay Señor, y se conmovía y recibió los azotes de disciplina. Tú lo ves y nos lo dice ahí, los recibió. Pero el Señor los vuelve a aceptar. Ahora, yo me ponía a ver esto y me ponía a ver la imagen cristianos o la imagen de los santos de hoy, ¿verdad? Los creyentes del día de hoy. Los creyentes del día de hoy no perdonan nada. Los creyentes del día de hoy al revés. Una foto para mi perfil y lo guardo ahí para recordar lo que hiciste, ¿verdad? Esos son los santos de hoy, fíjate. Qué tremendo. Ponen en su álbum su fotito ahí, ¿verdad? Para recordar cómo cayó aquel David, recordar cómo cayó Jonás y no perdonan nada. Pero el Señor no nos llamó a hacer eso. Cuando nosotros vemos lo que decía David, cuando el Señor le dijo, a ver David, tienes 3 castigos, ¿cuál eliges? ¿Te imaginas? Qué difícil. ¿Recuerdas ese castigo del censo? Que el Señor le dice, a ver, ¿cuál es tu consecuencia de lo que has hecho? ¿Cuál decides? ¿Sabes qué hizo él? Dijo, prefiero caer en las manos tuyas, Señor, que en las manos de mis enemigos, porque aquellos no perdonan nada. Aquellos me van a cortar diente por diente, ojo por ojo, ¿verdad? Pero tú, Señor, eres misericordioso. Y le dijo, así que prefiero caer en tus manos que en la mano de mis enemigos. Le dijo, Señor, tú elige. Pero que no caiga yo, pero le dijo, Señor, pero que no caiga en las manos de mis enemigos. Póngase a pensar en esto. Las personas muchas veces no pueden recordar los versículos de la Biblia, pero sí pueden recordar el pecado del hermano o de la hermana. Y bien recordadito. Y así trabaja Satanás, que es el acusador, ¿sí o no? Y Satanás viene y recuerda, y recuerda, y recuerda. Es el acusador de los hermanos y tiene el mejor historial de todas nuestras fallas para recordárnoslas cada vez que quiera, ahora sí. Así que yo me alegro que nuestro Dios no sea así. Jonás lo sabía, fíjate, Jonás capítulo 4, versículo 2. Dice así. Jonás capítulo 4, versículo 2 dice, porque sabía yo
que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Fíjate que nosotros podemos notar que Jonás se alegró de que Dios fuera un Dios clemente. Pero ¿sabes una cosa? Se alegró que Dios fuera un Dios clemente, pero para él. Porque para los ninevitas dijo, no, Señor, échatelos. Hey, ve y sálvalos. No, Señor, esos son bien malos, cábalos. Pero para él sí decía, ay, gracias, Señor, porque eres un Dios clemente, pero aquellos, termínalos. Fíjate qué controversia, ¿verdad? Entonces Jonás llegó a la tercera etapa que dijimos fue la reivindicación. Lo dije correcto. Y una vez que se reivindica, que se reivindica, una vez que llega otra vez pues con el Señor. Y dice, ok, Señor, ya quebraste mi voluntad. ¿Sabe que eso es justamente lo que es una vida cristiana? La vida cristiana consiste en victoria, ¿sí o no? Consiste de victoria en victoria. La vida cristiana victoriosa es una serie de nuevos comienzos. O sea, nunca se queda en un solo nivel. Tenemos una etapa en la que nos toca crecer. Tenemos una etapa en la que nos topamos ahora sí con pared, porque queremos hacer nuestra voluntad. Y nos tocamos con pared, y una vez que el Señor quebra esa voluntad, entramos a otro nivel. Y por eso la palabra le dice de gloria en gloria. Llega el punto que nos topamos con esa pared, es derrumbada por el Señor, porque quebró nuestra voluntad y dijimos, Señor, es cierto, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y cae esa muralla. Y cuando cae esa muralla damos el paso y entramos a poseer la tierra que el Señor nos ha dado. Y cuando entramos a poseer la tierra, eso se llama una victoria. Por eso podemos decir que nunca tomaremos una decisión en nuestra vida que nos va a mantener ahí nada más. Yo podía ver que no puedo decir, es que ya acepté al Señor y ya me quedé en ese nivel y ya estoy ahí y ya voy a estar feliz para siempre. No, va a haber niveles que de repente el Señor va a trabajar con nosotros y ya no podemos más para allá porque ahí está la pared. Y tenemos que volver a regresar al Señor y decir, Señor, empecé a poner la mirada en otro lugar. Y va de nuevo. Y avanzamos ese nivel. Eso es lo que hace el Señor. Por eso le decía que es una serie de nuevos comienzos. Perdón. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, versículo 13. Pablo le decía así a los filipenses. Dice así, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Pero qué dice? Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda, ¿dónde? Atrás. Fíjate, aquí nos da algo bien interesante, le podemos llamar un tip. Olvidando lo que se queda atrás y extendiéndome a lo que está, ¿qué dice? Delante. Y luego dice el 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y dice el 15, así que todos los que somos perfectos, aquí habla de madurez, todos los que somos maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará, ¿quién? Dios. No, Jesús, es que yo no estoy de acuerdo. El Señor nos lo revelará. Y luego dice el 16,
Pero en aquello a que hemos llegado a un acuerdo, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y esto nos lleva a la última etapa. Y es la etapa de la liberación. ¿Cuánto les gusta esa etapa? Amén. Entonces dijimos la disciplina. Primero la desobediencia, ¿verdad? Después la disciplina. Después la reivindicación. Eso. Tengo que buscar esa palabra. Que yo le he puesto rededicación y no es otra. La cuarta etapa, liberación. Yo que a veces me siento como la India María, ni de aquí ni de allá. Las palabras a veces me van. Digo, a ver, ¿cuál era la palabra? A veces mi esposa se la sabe mejor. Hasta el pastor Chuy decía, no, tu esposa se me hace que habla mejor que tú. Le digo, no, yo creo que sí. Le digo, más mexicana. No, ella se la sabe todas. Gracias a Dios. Bueno, no todas, ¿verdad? Pero para mí sí. Entonces viene, sí se dice así, ¿no? Reivindica. ¿Lo dije bien? No. Bueno, si no, pues ahí lo corregimos después. Ahí le ponemos ahí, cuando salga en el video que le pongan ahí abajito la palabra correcta. Pero sí se entiende, ¿verdad? Estamos hablando, ok. Tampoco quiero que sabe qué dijo. Entonces, la cuarta etapa, la liberación. Dios lo perdonó y el Señor, ahora sí que vemos que cuando el Señor lo perdona, ahora sí el Señor vuelve a hablar a él. Señor, ahora sí, dice, oró al Señor y el Señor lo oyó. Fíjate que Dios cambia las circunstancias cuando cambia el carácter. Hasta que Jonás llegó al lugar donde su carácter era lo que Dios quería que fuera, entonces cambiaron las circunstancias y el pez fue y lo tiró en aquella orilla. Si todavía había algo, Señor, espera hasta que lleguemos a esa madurez y necesitamos el pescadito, que nos lleve un ratito a dar una vueltita y después que nos aviente, ¿verdad? Y a veces decimos, Dios, ¿por cuánto tiempo más vas a seguir ahí limándome? ¿Por cuánto tiempo más, Señor? Y la respuesta de Dios siempre va a ser la misma, hasta que mi trabajo esté hecho. Si no es suficiente aún, el Señor va a seguir. Y nos va a llevar a dar otra vueltita. Va a decir, a ver, vete a dar otra vueltita. Como aquel pueblo, ¿se acuerdan del pueblo de Israel? ¿Cuántas vueltas dio ahí? En círculos. ¿Te imaginas? 40 años. Dios habló con el pez obedeció. Dios habló a aquella tormenta, la tormenta obedeció. Dios habló al agua, el agua obedeció. Todos obedecían menos Jonás. El pescado, ¿sí o no? El pescado hizo lo que tenía que hacer, el viento hizo lo que tenía que hacer, hasta el gusano, ¿recuerdan el gusano? Ya se me había olvidado aquel gusano. ¿Qué hizo? Fue y se comió, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? La calabacera. ¿Y qué hizo el gusano cuando llega con él? Dice, ¿qué pasó? Pero cuando nosotros vemos que cambia el carácter, ya todo se veía muy diferente. Yo lo he visto muchas veces en mi vida personal. Cuando el Señor dice, ahora sí está el carácter que yo quiero, ahora sí ya puedes avanzar. Digo, ay Señor, ¿eso era? Y él, no, ahora sí que en cuanto empieza le digo, Señor, dime cuál es para no tardar tanto. Y así es como quiere el Señor que seamos. El Señor quiere liberarnos, ¿sí o no? Eso es lo que quiere el Señor. Entonces cuando se rededicó, se reivindicó, ¿verdad? Creo que la palabra. Entonces fue liberado y su ministerio fue retomado una vez más y no pudo tener una vida más profunda sin una muerte primera profunda, ¿sí o no? Se necesitaba tener esa mente profunda.
esa muerte profunda, porque dice que descendió hasta lo profundo. Y créeme, tú no quieres llegar ahí, ni yo quiero llegar ahí. Porque llegar hasta ese punto de lo profundo, me imagino que ha de ser algo bien, bien tenebroso, ¿sí o no? ¿Te imaginas? De hecho, muchos no salen de ese lugar. Una vez que llegan hasta el fondo, muchas veces algunos no salen ya de ahí. Pero eso lo podíamos ver. Tuvo que pasar por la experiencia de mortificación. Como aquella semilla que es plantada, ¿qué pasa con esa semilla? Es plantada y la semilla tiene que morir para que entonces pueda salir una planta. Entonces tiene que pasar por ese momento de mortificación, ese momento de humillación. Pasó por una experiencia de muerte, de sepultura, porque fíjate que eso es lo que habla aquí. Porque te acuerdas que Jesús mismo lo comparaba con él, que le dijo, no le será otra señal. Dice, la gente pide señal, pero no le será dada otra señal más que la que le dio Jonás, la que pasó Jonás, y era que estuvo 3 días en el vientre del pez, y le decía, así el Hijo del Hombre estará 3 días también. Y nos empieza a hacer esa conexión con Jonás. Nosotros lo podemos ver. Es necesario esa muerte, esa sepultura, para que entonces podamos vivir para el Señor. Y entonces el Señor nos resucita y somos resucitados en Cristo Jesús. Y hoy en día quizás Dios envíe grandes peces para tragarnos aún, pero no grandes peces como literales, sino que pueden ser experiencias que nos tragan. No sé si usted ha sentido a veces las olas de Dios en nuestra vida. Y de repente sentimos las olas y, ¡ay, Señor! ¿Sí o no? Fíjate que cuando yo miraba esta historia de Jonás, Jonás no dijo, los marineros me tiraron al agua. Jonás decía, fue Dios. Fue la mano de Dios. Tuvo que aprender de una manera difícil. Por eso, hablando de este tema, el pecado de la desobediencia, el Señor no quiere que nosotros caigamos en eso. Por eso nos advierte. Nos dice, no caigas en la desobediencia. Nos advierte con su palabra, nos dice, fíjate lo que le pasó a Jonás, fíjate lo que sigue pasando. No hagas eso, para que no te pase esto. Y yo lo recibo y digo, ay Señor, sí, no quiero eso. Ahora, si no aprendemos ahora sí, por las buenas, pues entonces vamos a aprender por las malas. Y el Señor no quiere eso. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar, hermanos. Le invito a que haga una oración conmigo. El Señor quiere liberarnos, hermanos. El Señor quiere que dejemos todo aquello que nos ata, porque el pecado es lo que hace. El pecado nos ata. El pecado nos tiene amarrados. Y el Señor viene y quiere quebrar esas cadenas. Quiere quebrar esas cadenas para que nosotros podamos ser libres en el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Cada día, Señor, tú nos muestras en tu palabra tu propósito, tu voluntad, Señor. Nos muestra, Señor, también cómo muchas veces nuestra voluntad quiere tomar control de nuestras vidas. Muchas veces, Señor, nuestra voluntad no desea doblegarse a tu voluntad, Señor. Quizás, Señor, podemos llegar hasta este punto como Jonás. Pero que no sea así, Señor, en nuestras vidas. Que no tengamos que aprender de esta manera, Señor, sino que podamos aprender de tu palabra.
para no pecar contra ti, Señor. Porque tú dices que si hemos cometido pecado podemos venir delante de ti, podemos confesarlo, Señor, delante de tu presencia, y tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te damos gracias, Padre, porque tú no eres, Señor, como los hombres. Los hombres pudieran guardar rencor, guardan un récord de todo lo que hacen en contra de Él, pero tú no, Señor. Tú olvidas todo aquello. Podemos venir delante de tu presencia y nos perdonas. Pero no solamente eso, sino que nos restauras, nos limpias. Y hoy, Señor, por medio de tu palabra, nos has santificado, nos has advertido, has mostrado, Señor, áreas que quizás pudiéramos conectarnos con la vida de Jonás, quizás con la vida de David, con la vida de muchos otros, los cuales tuvieron que pasar un tiempo difícil de mortificación. Sabemos, Señor, que para vivir para ti, Señor, debemos de morir primero. Debemos de morir al yo. Debemos de morir, Señor, a todo aquello que nos estorba para que podamos vivir para ti. Señor, te doy gracias por mis hermanos que están aquí. Yo sé, Señor, que tu palabra nos habla, nos redarguye, nos instruye, nos guía, y con tus cuerdas de amor nos llamas, Señor, a que reflexionemos, a que meditemos en ellas, Señor, que meditemos en tus hechos, en lo que tú haces por nosotros cada día, como nuestro Dios, como nuestro Señor. Señor, hoy venimos a ti con un corazón contrito y humillado, entregándote aquellas áreas de nuestra vida, Señor, que quizás hemos tenido ahí guardadas y que no hemos sabido cómo entregarlas, Señor, a ti. Hoy en tu palabra tú nos dices, Señor, entrégalas. Tenemos que ser libres, Señor, para que entonces nuestra voluntad sea quebrantada y podamos hacer tu voluntad. Someternos a ella, Señor. No pelear contra ti, no quejarnos contra ti, Señor, contra tus mandamientos, no desobedeciéndote a ti, Señor, sino alineándonos en obediencia, en el conocimiento tuyo, Señor, de tu palabra. Te damos gracias, Señor. Te pido por mis hermanos que los bendigas, Señor, que toques sus corazones, llévalos con bien a sus hogares, que esta palabra, Señor, no se quede nada más ahí, Señor, en una palabra más, sino que la puedan atesorar en sus corazones, y que tu Espíritu Santo siga redarguyendo, Señor, que tu Espíritu Santo siga llevándolos a un conocimiento aún más profundo de tu palabra, de cómo tú eres un Dios misericordioso, perdonador, restaurador, libertador, que nos llevas de victoria en victoria, de gloria en gloria, Señor. Te damos gracias. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Vamos a levantar este canto al Señor, hermano. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu consejo.
conocimiento. Que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento. Sí, Señor. Que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Cántalo conmigo otra vez. Yo necesito de ti. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento. Que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Sí, Señor. Gracias por tu palabra que nos redarguye y nos corrige, Señor, y nos instruye. Porque tú eres nuestro modelo, Señor. Tú eres el único modelo, Señor. Queremos hacer tu voluntad en esta tierra. Vamos a cantar. Jesús, tú eres mi modelo a seguir. Anhelo ser como tú. Sí, Señor. Señor, enséñame a discernir. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero ver las cosas como tú las ves. Darles el valor que tú les das. Busca primero tu reino, Señor, y lo demás se añadirá. Jesús, tú eres, Señor. Jesús, tú eres mi modelo a seguir. Anhelo ser como tú. Señor, enséñame a discernir. Yo quiero hacer tu voluntad. Sí, Señor, es nuestro anhelo. Quiero ver las cosas como tú las ves.
todo lo que hacemos te agrade a ti. Pero necesitamos de ti más y más cada día, Señor, para conocerte más. Gobiérnanos, Señor. Que no nos rendimos, Señor. Que no caemos en la desobediencia, pero que seguimos a ti, Señor, corriendo tras ti en cada momento, en cada acción que hacemos, Señor. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Enséñanos, Padre. Llévanos a tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y un recordatorio, hermanos, hay cafecito.